La llamada se produjo a las 7:30 de la mañana de un miércoles. Valeria estaba terminando de desayunar y preparándose para el ensayo de la orquesta cuando oyó la familiar voz ronca de su abuelo. Valeria, cariño, tengo que hablar contigo. Hoy mismo, si puedo. Es muy importante. Don Emilio nunca había llamado tan temprano, y había una solemnidad en su voz que hizo que Valeria aparcara todos sus planes. El abuelo me pidió que fuera a su casa esta tarde, sobre las 3. ¿Había ocurrido algo?, preguntó ella pensando inmediatamente en su salud. No, no, todo está bien. Solo hay algunos asuntos que discutir. Ven y te enterarás de todo. Valeria colgó el teléfono y se quedó pensativa. Llevaba 28 años conociendo a su abuelo y se había acostumbrado a su despreocupación y minuciosidad, pero hoy había una nota especial en su voz. Algo importante estaba ocurriendo. Ricardo ya se había ido al restaurante. Siempre estaba ahí a las 7 de la mañana para recibir la comida y supervisar los preparativos del día. Su pequeño piso de la Condesa estaba vacío y Valeria pudo prepararse para el ensayo sin tener que escuchar las habituales quejas de su marido sobre su aspecto o el tiempo que empleaba en arreglarse. Durante todo el día Valeria no pudo concentrarse en el ensayo. Manejaba mecánicamente el arco sobre las cuerdas, pensando en lo que podría haber pasado. Su abuelo, a sus 78 años, era prácticamente la única persona cercana de su familia. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 22 años, y desde entonces don Emilio había sustituido a toda su familia. El maestro González la había reprendido varias veces durante el ensayo del primer movimiento del concierto de Vivaldi. Valeria tocaba mecánicamente, omitiendo acentos y sin entrar en el ritmo general de la sección de cuerda. Sus compañeros la miraron sorprendidos, ya que solía ser una de las músicas más concentradas de la orquesta. «Valeria, ¿va todo bien?», le preguntó Rocío, segundo violín, durante un descanso. «Hoy pareces distraída». «Estoy bien, solo que no he dormido lo suficiente», mintió Valeria, que no quería dar explicaciones sobre su estado. A las 2 en punto terminó el ensayo y Valeria se apresuró a la parada del autobús. El viaje a San Ángel duraba una media hora y ella quería llegar a tiempo. El abuelo no toleraba la impuntualidad y la consideraba una falta de respeto. La casa del abuelo en el barrio de San Ángel no había cambiado con los años. La misma verja de hierro forjado, las mismas macetas de cerámica con geranios en el porche, el mismo olor a jazmín en el pequeño patio. Esta casa se había construido en los años 50, cuando don Emilio acababa de empezar a trabajar en la fábrica. Entonces le había parecido un palacio, pero ahora parecía modesta frente a las nuevas casas de campo que los ricos de la capital estaban construyendo en el barrio. Don Emilio la recibió en la entrada, tan pulcramente vestido como siempre, con camisa clara y pantalones oscuros, bastón en mano. A pesar de su edad, se mantenía erguido y se movía con seguridad. Solo una ligera cana en su pelo, cuidadosamente peinado, delataba su edad. «Pasa, niña», la abrazó y la condujo al salón, donde ya había una bandeja con café y galletas sobre una mesita. El salón del abuelo estaba amueblado con los mismos muebles que hacía 30 años. Pesados sillones de madera con cojines de cuero, una vieja cómoda con fotografías enmarcadas, una estantería llena de volúmenes sobre economía e historia. De las paredes colgaban 2 cuadros, un paisaje y un retrato de su abuela, que había muerto cuando Valeria tenía solo 5 años. Valeria se acomodó en el familiar sillón frente a su abuelo y esperó pacientemente a que éste sirviera café en 2 tazas. Don Emilio siempre había amado la ceremonia y nunca apresuraba las conversaciones importantes. Creía que las prisas eran enemigas de las decisiones sabias y cualquier asunto serio requería una preparación adecuada. «¿Cómo van las cosas en la orquesta?», preguntó tendiéndole la taza. «Bien, abuelo. La semana que viene tenemos un concierto en el Teatro Bellas Artes. Tocaremos Mozart y Tchaikovsky. Es estupendo.
A tu abuela le gustaba mucho Tchaikovsky. Recuerdo haber ido a conciertos cuando ella aún vivía. Hablaban un poco de música, de planes para la orquesta, de cómo le iban los días. Don Emilio escuchaba atentamente y a veces hacía preguntas aclaratorias. Valeria se dio cuenta de que evitaba mencionar a Ricardo, aunque por lo general siempre se interesaba por los asuntos de su marido. «Sabes, Valeria, ya tengo 78 años», comenzó, removiendo lentamente el azúcar de su taza. «Y he estado pensando mucho en lo que quedará después de mí. Tengo esta casa, tengo ahorros que llevo guardando toda la vida». Valeria asintió sin entender a dónde quería llegar. Su abuelo había trabajado como gerente en una fábrica textil durante más de 40 años y era conocido por su ahorro y sentido práctico. Nunca malgastaba el dinero, prefería ahorrarlo para un día lluvioso. «Ya conoces mi historia», continuó don Emilio. «Empecé como simple peón, luego llegué a capataz y después a gerente. Toda mi vida trabajé honradamente, nunca le quité un céntimo a nadie. Cuando murió tu abuela pensé que ya no tenía sentido seguir ahorrando, pero entonces me di cuenta. Te tengo a ti». Dejó la taza a un lado y miró a su nieta con atención. «He tomado una decisión», continuó don Emilio, mirándola fijamente a los ojos. «Quiero darte todo lo que tengo, $600,000 y esta casa. Eres lo único que me queda y quiero que estés bien provista». A Valeria casi se le cae la taza. Sabía que su abuelo no era pobre, pero semejante suma le resultaba inimaginable. Por un año de trabajo en la orquesta, no ganaba más de $18,000, y la mayor parte de ese dinero se lo llevaba Ricardo para las necesidades del restaurante. «Abuelo, esto es muy grave», murmuró ella. «¿Está usted seguro?» «Claro que estoy seguro», sonrió y le acarició la mano. «No he ahorrado ese dinero para mí. No necesito mucho a mi edad. Y tú eres joven, tienes toda la vida por delante. Quiero que puedas permitirte las cosas con las que sueñas». Don Emilio se levantó y se acercó a una vieja caja fuerte que había en un rincón del salón. La abrió y sacó varias carpetas con documentos. «Aquí están todos mis ahorros», dijo mostrando los extractos bancarios. «El capital está en un depósito a plazo fijo, y todos los meses añado los intereses al capital. En los últimos 10 años la suma ha pasado de 400,000 a 600. Valeria miró los documentos y no podía creer lo que veía en sus ojos. Las cifras eran reales, las firmas y los sellos del banco también. El abuelo había acumulado realmente semejante fortuna. «¿Y la casa?», preguntó con voz débil. «La casa también será tuya. Vale unos $200,000, quizá un poco más. La parcela es buena, en un barrio prometedor. Si quieres venderla, véndela. Si quieres vivir aquí, vive». Hablaron durante otra hora sobre diversos trámites. Don Emilio le explicó que mañana iría al notario y redactaría un testamento, pero que quería entregarle la mayor parte del dinero en vida para evitar complicaciones con la herencia. «Verás, Valeria, no quiero que tengas problemas con los documentos después de mi muerte. Es mejor formalizarlo todo ahora, mientras vivo y puedo controlarlo todo». Valeria asintió, pero su mente era un completo caos. Pensaba en cómo cambiaría su vida, qué podría permitirse, qué oportunidades se le presentarían. Podría comprarse su propio piso, no depender de Ricardo, tal vez incluso ir a Europa a estudiar música, o abrir la escuela de música con la que tanto había soñado. «Abuelo, ¿qué dirá Ricardo?», preguntó de repente. Don Emilio frunció el ceño. Nunca había ocultado su actitud fría hacia su yerno, pues lo consideraba demasiado mandón y egoísta. «Valeria, esta es tu herencia, tu dinero, y tú decides cómo lo gastas. Recuérdalo». Había una firmeza en su voz que no permitía objeción alguna. Valeria se dio cuenta de que su abuelo llevaba mucho tiempo pensando en esta conversación y había previsto posibles dificultades. Valeria volvió a casa sobre las 6:30. Ricardo aún no había llegado del restaurante y ella decidió esperar un poco con la noticia.
Quería pensarlo por sí misma, comprender lo que significaba para su familia. Se sentó en una silla junto a la ventana e intentó imaginar cómo cambiaría su vida. $600,000 era más de lo que había ganado en 30 años en la orquesta. Ese dinero le daba libertad, independencia, la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Pero junto con la alegría llegaron las dudas. Valeria conocía bien a su marido y se dio cuenta de que no solo se alegraría por la noticia, sino que empezaría a hacer planes de inmediato con el dinero. Ricardo, acostumbrado a controlar todas las finanzas familiares, pensó que su mujer no sabía manejar el dinero y que debía confiarle este asunto. Ricardo se presentó a las 8:30, cansado e irritado. Desde hacía unos meses, el restaurante no funcionaba bien. La competencia en el barrio era cada vez más dura y las instalaciones necesitaban reparaciones constantes. Especialmente problemática era la vieja cocina de gas, que se estropeaba en los momentos más inoportunos. ¿Cómo va todo?, preguntó, entrando en la cocina y abriendo la nevera. Ricardo, tengo que decirte algo, empezó Valeria, intentando hablar con calma. Hoy ha llamado mi abuelo. Ha decidido dejarme una herencia. Ricardo se quedó helado con una botella de cerveza en la mano y se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué herencia? $600,000 y una casa en San Ángel. La botella casi resbaló de las manos de Ricardo. La dejó sobre la mesa y se quedó mirando a su mujer como si la viera por primera vez. ¿600,000? ¿Lo dices en serio? Valeria asintió. Ricardo guardó silencio unos segundos, procesando la información, y luego cruzó bruscamente la cocina y se detuvo frente a su mujer. Valeria, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Su voz estaba llena de emoción mezclada con incredulidad. Por fin podremos llevar el restaurante al siguiente nivel. La agarró por los hombros y la abrazó con fuerza. Llevo tanto tiempo esperando este momento. Ahora podremos comprar todo el equipo que necesitamos, hacer reformas y atraer a nuevos clientes. Es nuestra oportunidad de triunfar de verdad. Valeria intenta zafarse de su abrazo. Había tanta emoción en sus ojos que se sintió incómoda. Aún no había tenido tiempo de asimilar la noticia y su marido ya estaba haciendo planes con su dinero. Ricardo, formalicemos todo primero y luego pensaremos... No, no, tenemos que actuar rápido. La soltó y cogió el teléfono. Tengo que llamar a mi madre, tiene que saberlo. Y también tengo que hablar con los proveedores de equipos para saber los precios actuales. Sin esperar a que Valeria contestara, Ricardo marcó el número de su madre. Dolores contestó después de la segunda señal y Valeria reconoció inmediatamente su voz aguda. «Mamá, tengo noticias», dijo Ricardo sin saludar siquiera. «Valeria va a recibir una herencia de su abuelo, $600,000. Valeria oyó la voz emocionada de su suegra en el teléfono, aunque no pudo distinguir las palabras. Era evidente que Dolores estaba tan sorprendida por la noticia como su hijo. Sí, exacto, continuó Ricardo, dando vueltas por la cocina y gesticulando con la mano libre. Por fin podremos sustituir esa maldita cocina. Y los frigoríficos, ¿te acuerdas de la semana pasada, cuando se estropeó uno y casi nos quedamos sin comida? Dolores hablaba entusiasmada al otro lado de la línea, y Ricardo asintió con la cabeza, estando de acuerdo con cada una de sus palabras. Así es, mamá. Yo también hace tiempo que quiero comprar una cafetera profesional. Ahora tenemos una normal, y los clientes siempre se quejan del café. Y con una buena máquina podremos servir espresso, cappuccino, café con leche, como en las cafeterías de verdad. La conversación iba subiendo de tono. Ricardo contaba sus planes a su madre, y ella aportaba nuevas ideas. Valeria oyó fragmentos de la conversación y se dio cuenta de que ya habían gastado mentalmente la mitad de su herencia. «Mamá, ¿te acuerdas de que hablamos de comprar el local de al lado?», continuó Ricardo.
El dueño lleva mucho tiempo queriendo venderlo. Dijo que lo cedería por un dinero razonable. Ahora es posible. Valeria se levantó y fue al salón. No quería escuchar aquella conversación. Pero de allí salió la voz de su marido, que hablaba en voz alta, sin contener sus emociones. Imagínate, mamá, podemos duplicar el tamaño del salón y tal vez incluso hacer una zona separada para banquetes. No hay nada parecido en nuestro barrio, seremos los primeros. La conversación se prolongó durante más de media hora. Ricardo hacía planes, discutía con su madre los detalles de la reforma, calculaba el coste del equipamiento. Habló del restaurante como un negocio familiar en el que ahora será posible invertir mucho dinero. Necesitaremos otro cocinero, oyó Valeria desde la cocina, y una camarera, y tal vez incluso una recepcionista para poder pasar más tiempo en la cocina y planificando. Cuando por fin terminó la conversación, Ricardo regresó al salón con un bloc de notas y un bolígrafo. Tenía una sonrisa en la cara como Valeria no había visto en meses. Vamos a sistematizarlo todo, dijo en tono serio, sentándose frente a su mujer. Lo primero y más importante es una cocina nueva. Una cocina profesional, de gas, de 6 fuegos. Hace tiempo que le eché el ojo a un modelo y cuesta unos $8,000. Anotó las cifras rápidamente, deteniéndose de vez en cuando para contar algo. Las cámaras frigoríficas cuestan otros 10,000. Necesitamos 2. Una para la carne y el pescado y otra para las verduras y los productos lácteos. La cafetera, 3,000, pero una buena italiana. Valeria se sentó y escuchó en silencio cómo su marido planeaba gastar su dinero. Estaba completamente absorto en los cálculos, con los ojos ardiendo de entusiasmo. Alquilar el local vecino costará 2,000 al mes, pero podremos duplicar el número de mesas. Eso significa más ingresos. Calculo que a plena ocupación podríamos ganar hasta $15,000 al mes. Levantó la cabeza del cuaderno y miró a su mujer. Valeria, ¿te lo imaginas? 15,000 al mes. Eso es casi 10 veces tu sueldo en la orquesta. Valeria intentó decir algo. Ricardo, quizá deberíamos pensar en otras opciones. Quiero decir, no solo el restaurante. Él levantó los ojos hacia ella, y había tal determinación en ellos que ella dejó de hablar. Valeria, el restaurante es nuestro futuro. Tu sueldo en la orquesta es de céntimos, y aquí podemos crear un verdadero negocio que nos aporte unos ingresos estables. Ya ves lo duro que ha sido para nosotros estos últimos meses. Este dinero es nuestra oportunidad de salir adelante. Volvió a sus notas, recitando cada punto en voz alta. Además, necesitaremos otro cocinero y una camarera. El sueldo de la cocinera son 1,200 al mes, el de la camarera 800, un administrador otros 1,500, pero se amortizará aumentando el volumen de negocio. Valeria miró a su marido y se dio cuenta de que para él la cuestión ya estaba resuelta. Nadie le pidió su opinión sobre cómo gastar su herencia. Ricardo planificaba, contaba, tomaba decisiones como si el dinero ya estuviera en su bolsillo. Y también tendremos que renovar el salón, continuó, anotando nuevos elementos con entusiasmo. Cambiar los muebles, renovar el interior. Vi un diseño estupendo en una revista, moderno, pero con motivos mexicanos. Atraería más clientes, sobre todo turistas. A las 10 de la noche, Ricardo tenía una lista detallada de gastos que sumaban casi $400,000. Pensaba invertir la mayor parte de su herencia en el restaurante, dejando solo una pequeña cantidad para gastos imprevistos. «Sabes, Valeria», dijo dejando a un lado el bolígrafo y estirándose satisfecho, «siempre supe que podíamos hacerlo. Solo había que esperar el momento oportuno. Tu abuelo es un hombre sabio. Sabe que invertir en un negocio es lo correcto». Ricardo se levantó y paseó por la habitación, estirando las piernas agarrotadas de tanto tiempo sentado. «Mañana iré a los proveedores para averiguar los precios exactos de los equipos. También tendré que hablar con el dueño del local vecino.
Si realmente está dispuesto a vender a un precio razonable, deberíamos hacernos con él antes de que cambie de opinión. Valeria asintió, sin fiarse de su voz. Llevaba toda la tarde en silencio, escuchando a su marido hacer planes con su dinero. No había ni una sombra de duda en su voz de que tenía derecho a disponer de la herencia de su mujer. Para él era tan natural como respirar. ¿Y quizá deberíamos pensar también en la publicidad? Ricardo siguió discutiendo. Si renovamos el restaurante en serio, tenemos que darlo a conocer a la gente. Podríamos poner anuncios en los periódicos locales, hacer folletos, tal vez incluso contratar un anuncio en la radio. Volvió a sentarse a la mesa y empezó a anotar nuevas ideas. Valeria le observó y pensó en lo que había ocurrido hacía apenas unas horas. Por la mañana era una violinista normal y corriente que vivía con un sueldo modesto. Ahora era la heredera de una gran suma de dinero, pero eso no la hacía sentirse mejor. Cuando se acostaron, Ricardo estaba de muy buen humor. Abrazó a Valeria y le susurró al oído lo exitosos que llegarían a ser, cómo cambiarían sus vidas, lo prestigioso que sería su establecimiento. Seremos uno de los mejores restaurantes del barrio, decía soñadoramente. Vendrá gente de otras partes de la ciudad. Puede que incluso salgamos en las guías turísticas. Valeria se tumbó en la oscuridad y pensó en las palabras de su abuelo. Te mereces una vida mejor. Se preguntaba si era eso lo que quería decir. ¿Asumía don Emilio que su dinero se convertiría inmediatamente en material para los ambiciosos planes de su marido? Recordó la expresión de su abuelo cuando habló de la herencia. No solo había amor en sus ojos, sino también cierta ansiedad. Era como si presintiera que la mera entrega del dinero podría acarrearle más problemas a su nieta. «Buenas noches, cariño», susurró Ricardo besándole la mejilla. «Mañana empezará nuestra nueva vida». Al día siguiente, Valeria se despertó con la cabeza pesada. Ricardo salió para el restaurante incluso antes de lo habitual. A las 7:30 de la mañana ya estaba llamando a los proveedores de material, aclarando precios y plazos de entrega. Su entusiasmo no decaía ni siquiera después de una noche de sueño. Valeria no tenía prisa por levantarse. Tenía el viernes libre. Los conciertos de la orquesta se celebraban los fines de semana y los ensayos de esta semana ya habían terminado. Se tumbó en la cama y pensó en la conversación de ayer con su abuelo, en la reacción de su marido, en lo rápido que había cambiado su vida. Lo que más le molestaba era que Ricardo ni siquiera hubiera pensado en pedirle su opinión. Inmediatamente empezó a hacer planes como si el dinero ya le perteneciera. Valeria se dio cuenta de que, una vez recibida la herencia, la situación no haría más que empeorar. Su marido estaría aún más seguro de su derecho a controlar su vida. A las 11 se levantó por fin y llamó a Amelia. Su amiga era la única persona con la que Valeria podía hablar francamente de sus problemas. «Hola, Amelia. ¿Estás libre hoy? Necesito verte». «Claro que estoy libre. Solo tengo 3 clases hoy hasta el almuerzo. Después soy toda tuya. ¿Qué te pasa? Hay algo mal con tu voz. Te lo diré cuando te vea. ¿Qué tal a las 2 en nuestra cafetería?» Amelia era profesora de matemáticas en secundaria y solía terminar de trabajar a las 2:30. Su cafetería favorita no estaba lejos del instituto, en una callejuela tranquila, donde podían hablar tranquilamente sin que nadie las escuchara. Valeria fue la primera en llegar y cogió una mesa junto a la ventana. Este lugar le recordó sus años de estudiante, cuando Amelia y ella se sentaban aquí durante horas con sus libros de texto y un café. Por aquel entonces, sus principales problemas eran los exámenes y la falta de dinero para entretenerse. Amelia apareció a las 2 en punto, alta, delgada, con el pelo corto y oscuro y unos inteligentes ojos marrones. Había sido profesora durante 8 años y estaba acostumbrada a la precisión en todo. «Así que cuéntame qué pasa», dijo, sentándose frente a Valeria y pidiendo su capuchino habitual. Valeria empezó con la conversación que había mantenido ayer con su abuelo. Amelia escuchó atentamente.
haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando se trató de la reacción de Ricardo y sus planes para el restaurante, el rostro de su amiga se ensombreció. $600,000, repitió Amelia lentamente. ¿Y ya lo había planeado todo hasta el último céntimo? Más o menos. Ayer hizo una lista de la compra de 400,000 y esta mañana ya estaba llamando a los proveedores. Amelia sacudió la cabeza. Nunca había sentido mucha simpatía por Ricardo, lo encontraba demasiado controlador y egoísta. Más de una vez había intentado abrirle los ojos a Valeria sobre el carácter de su marido, pero su amiga siempre encontraba excusas para él. Valeria, ¿te das cuenta de lo que va a pasar ahora? En cuanto el dinero entre en vuestra cuenta común, perderás todo el control sobre él. Ricardo lo gastará en sus propias necesidades y tú seguirás dependiendo de él. Valeria asintió. Ella misma se daba cuenta, pero no sabía qué hacer. El abuelo ya había tomado su decisión y los documentos se redactarían en los próximos días. ¿Hay alguna forma de cambiar las condiciones de la transferencia de dinero?, preguntó Amelia. Por ejemplo, que sea solo para ti, sin derecho de acceso a tu marido. No lo sé. El abuelo quiere hacerlo todo rápido, para evitar complicaciones con la herencia. Y Ricardo ya sabe lo del dinero, no lo dejará escapar. Pensó Amelia removiendo lentamente su café con una cuchara. Su mente matemática siempre encontraba soluciones poco convencionales a problemas complejos. ¿Y si el abuelo cambia de opinión?, dijo de repente. ¿A qué te refieres? ¿Y si se niega públicamente a darte la herencia? ¿Dirá que le has decepcionado, que no te mereces tanto dinero? Valeria miró a su amiga incomprensiblemente. Amelia, ¿de qué estás hablando? El abuelo no haría eso. No lo haría de verdad, pero puede hacer una obra de teatro. ¿Ves a dónde quiero llegar? Amelia se inclinó más y bajó la voz. Imagínate, el abuelo anuncia oficialmente, delante de testigos, que te deshereda. Ricardo ve que no habrá dinero y pierde interés en ti, y tú tienes la oportunidad de comprender lo que es en realidad. Valeria se quedó en silencio, pensando en las palabras de su amiga. El plan parecía fantástico, pero tenía su lógica. ¿Y después?, preguntó. Y entonces, cuando tomes una decisión sobre tu futuro, el abuelo podrá entregarte el dinero personalmente, sin testigos, sin nadie a la vista, y Ricardo no podrá hacer nada al respecto. Amelia se reclinó en la silla y miró a su amiga con atención. Valeria, te conozco desde hace años. Eres una mujer inteligente y con talento, pero dejas que tu marido dirija tu vida. Quizá esta situación sea tu oportunidad de cambiar las cosas. Valeria sintió que algo parecido a la esperanza se agitaba en su pecho. El plan de Amelia era arriesgado, pero le daba la oportunidad de conservar el control de su herencia. ¿Crees que el abuelo estará de acuerdo? ¿Qué tiene que perder? Quiere que tú recibas el dinero, no tu marido. Este plan garantiza que lo hará. Discutieron los detalles durante otra media hora. Amelia, como una matemática, pensó cada paso, previó posibles problemas y encontró soluciones. Lo principal es que todo resulte convincente, dijo. El abuelo tiene que parecer muy decepcionado y tú tienes que parecer disgustada, y necesitas testigos para que Ricardo no pueda dudar de lo que está pasando. Valeria escuchó y se dio cuenta de que el plan podía funcionar. Además, podría mostrarle la verdadera cara de su marido. Si realmente a Ricardo solo le interesa el dinero, después de la negativa del abuelo, su actitud hacia su mujer cambiaría. De acuerdo, dijo por fin. Intentaré hablar con el abuelo. Pero ten cuidado. Si Ricardo sospecha algo, todo puede salir mal. Después de hablar con Amelia, Valeria sintió una oleada de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan de acción que solo dependía de ella misma. Llegó a casa sobre las 4. Ricardo seguía en el restaurante, y ella tuvo tiempo de pensar en la mejor manera de plantearle la propuesta a su abuelo.
A don Emilio no le gustaban las visitas inesperadas, así que Valeria le llamó primero. «Abuelo, ¿puedo ir a verte hoy? Tengo algunas preguntas importantes sobre la herencia». «Por supuesto, cariño. Ven a las 7, hablaremos después de cenar». Valerie pasó el resto del tiempo que le quedaba pensando en su discurso. Se dio cuenta de que no sería fácil convencer a su abuelo. Don Emilio era un hombre sencillo y no le gustaban los planes complicados. A las 7 de la tarde se presentó de nuevo ante la familiar puerta de San Ángel. Su abuelo la recibió muy animado. Ya había ido al notario y había empezado el papeleo. «Valeria, todo va según lo previsto», le dijo mientras la conducía al salón. «En unos días podremos ultimarlo todo». Valeria se sentó en un sillón y trató de ordenar sus pensamientos. Lo que iba a proponerle podría parecerle extraño o incluso erróneo a su abuelo. «Abuelo, necesito consultarte. He estado pensando mucho en la herencia y tengo algunas dudas». Don Emilio miró atentamente a su nieta. Enseguida notó su tensión y se dio cuenta de que la conversación iba a ser seria. «¿Qué preocupaciones, hija?» «Es que Ricardo ya ha hecho planes para todo el dinero. Quiere gastarlo en ampliar el restaurante sin pedirme mi opinión». La cara del abuelo se ensombreció. Ya antes había sospechado que a su yerno solo le interesaban los beneficios materiales de casarse con Valeria. «¿Y tú qué sugieres?» Valeria respiró hondo y explicó el plan de Amelia. El abuelo escuchó en silencio, frunciendo de vez en cuando el ceño o negando con la cabeza. «Valeria, ¿quieres que engañe a tu marido?» «No que lo engañe, sino que me ayude a entender cómo es en realidad. Abuelo, si Ricardo me quiere, no tener dinero no cambiará su actitud. ¿Y si no me quiere?» Don Emilio se levantó y se paseó por la habitación. Valeria vio que estaba considerando seriamente su propuesta. «¿Y entonces qué pasará?», preguntó. «Cuando se sepa la verdad. Entonces tomaré una decisión sobre mi futuro, pero será una decisión basada en el conocimiento de la verdad». El abuelo se detuvo frente a la ventana y miró al jardín durante largo rato. Valeria no le metió prisa. Sabía que don Emilio siempre sopesaba cuidadosamente los pros y los contras. «Sabes, Valeria», dijo al fin, «siempre he pensado que en la vida matrimonial debe haber honestidad, pero a veces un poco de engaño ayuda a descubrir una gran mentira». Se volvió hacia su nieta y sonrió. «Bien, estoy de acuerdo, pero con una condición. Después de esta actuación, me prometes tratar con sinceridad la relación con tu marido». Valeria asintió, aliviada y agradecida. «Gracias, abuelo, te lo prometo». Pasaron otra hora discutiendo los detalles. Don Emilio propuso organizar una reunión oficial en la notaría, invitar a testigos y anunciar su decisión de desheredar a su nieta. «Diré que te has vuelto irrespetuosa con las tradiciones familiares, que tu marido es una mala influencia para ti», razonó el abuelo. «Eso sonaría convincente». Valeria escuchó y se dio cuenta de que el plan podía funcionar de verdad. Lo principal era interpretar su papel de forma convincente y no dejar que Ricardo dudara de la sinceridad de lo que estaba ocurriendo. Volvió a casa sobre las 10:30. Ricardo ya estaba en casa y esperaba ansioso noticias del encuentro con su abuelo. «¿Cómo van las cosas con los documentos?», preguntó nada más cruzar el umbral. El abuelo dijo que todo estaría listo en unos días. Concertaría una cita oficial en la notaría. Ricardo se frotó las manos con placer. «Estupendo. Ya he hecho los arreglos con los proveedores de material. En cuanto tengamos el dinero, empezaremos a comprar». Don Emilio concertó una cita en la notaría para el lunes 27, a las 11 de la mañana. Durante el fin de semana, Valeria ensayó varias veces frente al espejo su papel de nieta decepcionada. Tenía que parecer realmente disgustada, pero sin dramatismo. Ricardo pasó todo el fin de semana eufórico. Había ido de compras, había mirado equipos, se había reunido con un diseñador de interiores. Incluso encargó nuevas tarjetas de visita en las que se leía «Propietario del complejo de restaurantes».
Valeria miró a su marido y se dio cuenta de que ya se había gastado mentalmente todo el dinero. El domingo por la tarde, Dolores fue a su casa. Su suegra estaba de muy buen humor y trajo varias revistas con fotos de restaurantes. Valeria, cariño, dijo con una calidez inusitada, me alegro tanto por ti. Por fin Ricardo tendrá la oportunidad de demostrar su talento. Pasaron largo rato mirando las fotos, discutiendo el diseño y eligiendo los colores. Dolores se mostró inusualmente amable con su nuera, lo que alarmó a Valeria. Por lo general, su suegra la trataba con frialdad, considerándola poco adecuada para su hijo. ¿Y a tu abuelo no le importa en absoluto que el dinero se utilice para el negocio?, me preguntó Dolores entrecortadamente. Dice que lo principal es que seamos felices, respondió Valeria, tratando de hablar con calma. Es un hombre sabio. Entiende que los jóvenes necesitan desarrollarse, labrarse un futuro. El lunes por la mañana Valeria se despertó con una pesadez en el estómago. Por fin había llegado el día que tanto esperaba y temía. Ricardo estaba muy animado y hasta le había preparado el desayuno, cosa que rara vez ocurría. Hoy empieza nuestra nueva vida, dijo besándole la mejilla. Estoy muy orgulloso de ti, Valeria. Tu abuelo tomó la decisión correcta. Valeria asintió, sin confiar en su voz. En pocas horas Ricardo se enteraría de que no habría dinero y su actitud hacia ella cambiaría radicalmente. A las 11:30 Valeria llegó a la notaría. Era un establecimiento respetable en el centro de la ciudad, donde don Emilio había sido atendido durante muchos años. Su abuelo la esperaba en la recepción, vestido con su mejor traje oscuro. Sentada a su lado había una mujer mayor que Valeria no conocía. «Valeria, te presento», dijo el abuelo, «a la señora Concepción Martínez, mi vecina. Ha aceptado ser testigo». La señora Martínez saludó afablemente a Valeria con la cabeza. Era una señora respetable de unos 60 años, vestida con un impecable traje gris y de mirada atenta. Pronto se les unió el notario, un hombre alto de mediana edad, con gafas y un estricto traje de negocios. El señor Ramírez llevaba muchos años al servicio de la familia de don Emilio y conocía todos sus asuntos. Así que, don Emilio, dijo el notario cuando todos estuvieron sentados en su despacho, ha solicitado usted una reunión para organizar la transmisión de la herencia. Todos los documentos están listos, solo falta firmarlos. Don Emilio asintió y se levantó de la silla. Tenía una expresión seria, incluso severa, en el rostro. Señor Ramírez, tengo que cambiar mi decisión. Después de mucho deliberar, he llegado a la conclusión de que mi nieta no está preparada para recibir semejante herencia. El notario enarcó las cejas, sorprendido, y la señora Martínez se inclinó hacia adelante, claramente interesada en lo que estaba ocurriendo. Don Emilio, pero si ya hemos preparado todos los papeles. Lo comprendo y le pido disculpas por las molestias, pero no puedo entregar semejante suma a un hombre que no valora las tradiciones familiares y no respeta a sus mayores. El abuelo se volvió hacia Valeria, y en sus ojos ella vio una tristeza tan convincente que por un momento olvidó que todo era una obra de teatro. Valeria, me has decepcionado. Tu marido ha ejercido una mala influencia sobre ti. Te has vuelto diferente, indiferente a los valores familiares, arrogante, desagradecida. Valeria sintió un nudo en la garganta. Aún sabiendo que el abuelo jugaba un papel, oír tales palabras le resultaba doloroso. Abuelo, pero yo... No, Valeria. He tomado una decisión definitiva. Mi dinero irá a la caridad. Lo donaré a un orfanato, donde crezcan huérfanos que puedan apreciar más el cuidado de sus mayores. El notario se quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar ante este giro de los acontecimientos. La señora Martínez negó con la cabeza, compadeciéndose claramente del anciano que había tenido que desheredar a su nieta. «Don Emilio, quizás deberíamos pensarlo un poco más», sugirió con cautela el señor Ramírez.
Decisiones de esta magnitud es mejor tomarlas sin emoción. Llevo 3 días y 3 noches pensándolo, respondió el abuelo con firmeza. Mi decisión es definitiva. Por favor, ejecute una cancelación de la transferencia de la herencia y prepare los documentos para donar fondos al orfanato de Santa Teresa. Valeria se levantó de la silla, intentando parecer sorprendida. En realidad, no necesitaba estar especialmente estresada. Lo que estaba ocurriendo la estaba desequilibrando, a pesar de que todo había sido planeado de antemano. «Abuelo, por favor, dame una oportunidad para arreglar esto», murmuró con voz temblorosa. «Es demasiado tarde, cariño. Algunos errores no se pueden deshacer». Don Emilio se acercó al notario y puso la mano sobre la mesa. «Señor Ramírez, prepare los nuevos documentos. Quiero todo redactado en el plazo de una semana». La reunión terminó al cabo de media hora. Valeria salió de la notaría con los ojos enrojecidos. Algunas lágrimas eran de verdad. Ver a su abuelo haciendo el papel de anciano decepcionado fue más duro de lo que esperaba. Fuera, don Emilio la alcanzó y le dijo en voz baja: «Tranquila, cariño. Has hecho un gran trabajo. Ahora lo importante es que no te pases en casa». Valeria asintió y volvió a casa. Por el camino pensó en cómo contarle a Ricardo lo ocurrido. Tenía que parecer realmente disgustada, pero sin levantar sospechas. En casa la esperaba Ricardo con un ramo de rosas y una botella de champán. Ya había preparado una mesa de fiesta e incluso había cerrado el restaurante para celebrar la herencia. «¿Y bien, mi rica esposa?», preguntó alegremente abrazando a Valeria. «¿Cómo ha ido el registro?». Valeria se hundió pesadamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Ricardo, ha ocurrido algo terrible. El abuelo ha cambiado de opinión». A su marido se le borró la sonrisa de la cara. «¿Cómo que ha cambiado de opinión?». «Dijo que le había decepcionado, que no me merecía una herencia. Va a donar todo el dinero al orfanato». Ricardo se quedó atónito, con un ramo de rosas en la mano. Algunos pétalos cayeron al suelo. «Es imposible», murmuró. «¿Qué le has dicho? ¿Qué has hecho?». «Nada, no he dicho nada. Solo dijo que yo era diferente, que tú eras una mala influencia». Ricardo se volvió bruscamente hacia su mujer. «¿Soy una mala influencia? ¿Qué le dijiste de mí?». «Nada. Te juro que nunca he dicho nada malo de ti». Pero Ricardo ya no escuchaba. Se paseaba por la habitación, agitando los brazos y murmurando algo en voz baja. Valeria vio desvanecerse la calidez de sus ojos y aparecer la fría furia. $600,000, repitió. $600,000 perdidos por tu estupidez. Ricardo, no es culpa mía. ¿No es tuya? ¿De quién es la culpa entonces? Ya lo he calculado todo. Me he puesto de acuerdo con los proveedores. He pedido un préstamo para los gastos iniciales. ¿Y ahora qué? Valeria intentó decir algo, pero su marido no le dejó ni una palabra. Tenía la cara roja de rabia y la voz cada vez más alta. ¿Sabes lo mucho que significaba para nosotros? ¿Te das cuenta de que nuestro restaurante podría haber sido el mejor del barrio? Sonó el timbre. Ricardo la abrió de un tirón. Dolores estaba en el umbral con una tarta en las manos y una sonrisa de felicidad en la cara. «Felicidades a los jóvenes con...». Dejó de hablar al ver las caras de su hijo y su nuera. «¿Qué ocurre?», preguntó la suegra entrando en el piso. «Lo que ha pasado es que tu preciosa nuera nos ha desheredado», estalló Ricardo. «Su abuelo ha cambiado de opinión y va a donar todo el dinero a un orfanato». Dolores dejó lentamente la tarta sobre la mesa y se volvió hacia Valeria. En sus ojos no quedaba ni rastro de la cortesía de ayer. «Valeria, explícame qué ha pasado». Valeria volvió a contar el encuentro en la notaría. Dolores escuchaba en silencio, pero su rostro se volvía cada vez más severo. «¿Así que dijo que Ricardo era una mala influencia para ti?», aclaró la suegra. «Sí, pero yo nunca...». «¿Qué le contaste a tu abuelo sobre nuestra familia?». «No mucho. Solo hablamos de la vida, de planes».
Dolores y Ricardo se miraron. Había algo en sus miradas que dejó helada a Valeria. Valeria, dijo lentamente su suegra, ¿te das cuenta de que has privado a tu marido de la oportunidad de desarrollar el negocio? ¿Que por tu culpa seguirá siendo el dueño de un restaurante destartalado? Yo no tengo la culpa, no sabía que el abuelo haría esto. Ricardo se acercó a su mujer y se puso justo delante de ella. ¿Sabes qué, Valeria? No puedo mirarte más. No has traído más que decepción a mi casa. Ricardo, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Todos estos años he soportado tu inútil trabajo en la orquesta, tus miserables ingresos. Tu única esperanza era la herencia de tu abuelo, y ahora ha desaparecido. Valeria sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. La voz de su marido estaba llena de una rabia que nunca había oído antes. ¿Estás diciendo que te casaste conmigo por dinero? ¿Por qué si no? Respondió Ricardo con frialdad. Por tu belleza, por tu talento. No me hagas reír. Dolores asintió, apoyando a su hijo. Valeria, no eres mala chica, pero nunca has estado a la altura de Ricardo. Se merece algo mejor. Valeria miró a su marido y a su suegra y no podía creer lo que estaba pasando. Las personas con las que había convivido durante 6 años mostraban de repente su verdadero rostro. Ricardo, podemos hablarlo, encontrar una salida. ¿Qué salida? Estalló. El abuelo ya ha tomado una decisión. Se acabó el dinero. Y todo por tu incapacidad para mantener unas relaciones familiares normales. Dio la vuelta a la habitación y se detuvo ante la ventana. ¿Sabes qué, Valerie? Creo que deberíamos divorciarnos. Las palabras sonaron como una sentencia. Valeria sintió que se le mareaban las piernas. No puedes hablar en serio. Lo digo en serio. Estoy cansada de este matrimonio. Cansada de tus problemas, de tu familia, de tus constantes decepciones. Dolores se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Ricardo tiene razón, cariño. Si no sois el uno para el otro, es mejor separarse amistosamente. Valeria se sentó en el sofá y los observó como en un sueño. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, demasiado violentamente. Quiero que te vayas de aquí, dijo Ricardo sin mirar a su mujer. Esta noche. Ricardo, esta también es mi casa. ¿Tuya? Soltó una risa fría. Yo alquilo el piso, yo compro los muebles, yo pago las facturas. ¿Y la tuya? Valeria se dio cuenta de que era inútil discutir. Técnicamente, su marido tenía razón. Todo estaba registrado a su nombre. ¿Y a dónde debo ir? Ese es tu problema. Puedes ir con tu abuelo, puedes ir con tus amigos. A mí me da igual. Dolores sacó un pañuelo del bolso y se secó los ojos. Es una pena que haya tenido que ser así. Y ya estábamos tan excitados. Valeria se levantó y fue al dormitorio a recoger sus cosas. Le temblaban las manos y tenía la cabeza nublada. Metió mecánicamente la ropa en el bolso, intentando darse cuenta de lo que estaba pasando. Una hora más tarde estaba en la puerta con 2 maletas. Ricardo y Dolores estaban sentados en la cocina, hablando en voz baja. «Me voy», dijo Valeria. Ricardo levantó la cabeza y la miró con indiferencia. «Mañana presentaré los papeles del divorcio. Espero que no interfieras». Valeria asintió, sin fiarse de su voz. Salió del piso en el que había vivido 6 años y se dio cuenta de que su antigua vida había terminado. Durante la primera semana tras la ruptura, Valeria apenas salió de la habitación de Amelia. Su amiga se tomó unos días libres y se quedó con ella, preparándole té, llevándole comida, simplemente sentándose a su lado cuando Valeria quería llorar. El piso de Amelia era pequeño, 2 habitaciones en una vieja casa del barrio Roma Norte. Su sueldo de profesora no le permitía alquilar algo más grande, pero era acogedor y tranquilo. Estanterías del suelo al techo, fotos de estudiantes en las paredes, olor a café y flores frescas en el alféizar. Valeria dormía en el sofá plegable del salón e intentaba ocupar el menor espacio posible. Se avergonzaba de su situación.
de que a los 32 años se encontrara sin casa y casi sin dinero. Solo tenía 2.000 pesos en su cuenta bancaria, el saldo del sueldo del último mes. No lo veas como un contratiempo, dijo Amelia mientras se preparaba otra taza de infusión. Considéralo una liberación. Por fin has visto la verdadera cara de Ricardo. Valeria asintió, pero aún sentía dolor en su interior. 6 años de matrimonio no habían pasado en balde, y darse cuenta de que durante todo ese tiempo su marido solo la había visto como una fuente de posibles ingresos era insoportable. Al cuarto día llamó su abuelo. Su voz sonaba preocupada. «Valeria, querida, ¿cómo te encuentras? Me he enterado de que Ricardo te ha echado de casa. ¿Cómo lo has sabido?» Me llamó él mismo, gritando, acusándome de arruinar sus planes. Dijo que iba a pedir el divorcio. Valeria sonrió amargamente. Incluso después de todo lo que había pasado, Ricardo no podía aceptar la pérdida de dinero. «Abuelo, me quedo con una amiga. No pasa nada. Valeria, si quieres, puedes venirte a vivir conmigo. Tengo sitio de sobra». Ella dio las gracias a su abuelo, pero se negó. Don Emilio era un hombre mayor y ella no quería alterar su rutina. Además, vivir con Amelia le daba la oportunidad de recuperarse poco a poco y planificar el futuro. Una semana después, Valeria volvió a trabajar en la orquesta. Los compañeros se dieron cuenta de su estado depresivo, pero con delicadeza no le preguntaron los motivos. Solo el maestro González, después de un ensayo, le preguntó en voz baja si se encontraba bien. «Problemas familiares», respondió Valeria brevemente. «Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros. Tenemos un equipo amable». La música se convirtió en la salvación de Valeria. Durante los ensayos y los conciertos podía olvidar, disolverse en los sonidos, no pensar en sus problemas. El violín en sus manos cantaba con tristeza o rabia, reflejando su estado interior. Ricardo solicitó el divorcio. 2 semanas después del escándalo, Valeria recibió una citación judicial. Los papeles se tramitaron a través de un abogado. Al parecer, su marido no quería reunirse con ella en persona. Valeria también contrató a una abogada, una joven llamada Lourdes Estrada, recomendada por Amelia. Lourdes estaba especializada en asuntos de familia y le advirtió enseguida de que el caso sería sencillo. «No tenéis bienes comunes, ni hijos, ni deudas compartidas», le explicó en la primera consulta. «Tu marido, según los documentos, solo quiere disolver formalmente el matrimonio. No hay reclamaciones contra usted». «¿Y cuánto tardará el procedimiento?» «En estas circunstancias, alrededor de 1 mes. Tal vez un poco más, si hay retrasos en el papeleo». Valeria se sorprendió de la rapidez y la profesionalidad con que se resolvieron cuestiones que hace poco le parecían catastróficas. Resultó que la disolución de un matrimonio de 6 años era solo una formalidad que llevó unas semanas. Los días fluían lenta y monótonamente. Por la mañana, ensayos en la orquesta; por la tarde, vuelta a Amelia, cena, charla sobre el futuro. Su amiga intentaba animar a Valeria, hacía planes, le ofrecía opciones para una nueva vivienda. «Puedes alquilar un piso pequeño en nuestro barrio», dijo Amelia. «Aquí no es caro y estaremos cerca». Valeria aceptó, pero se dio cuenta de que con su sueldo solo podría permitirse un pequeño estudio en algún lugar de las afueras. La perspectiva de años para ahorrar en todo no la inspiraba. 3 semanas después de la ruptura, se produjo el acontecimiento que sacudió su vida. Ricardo la llamó inesperadamente al trabajo. «Valeria, tengo que hablar contigo», dijo sin preámbulos. «¿Sobre qué?» «Sobre el dinero de tu abuelo. Me he enterado de que aún no lo ha entregado al orfanato». Valeria sintió que se le aceleraba el pulso. Al parecer, Ricardo decidió comprobar la información sobre la donación y descubrió que don Emilio aún no había transferido nada. ¿Y qué? A lo mejor todavía se le puede convencer. Si hablas con él, explícale que nos divorciamos por esta situación. Valeria no daba crédito a lo que oía.
Incluso después de todo lo que había pasado, después de haberla echado de casa y haber solicitado el divorcio, Ricardo seguía esperando conseguir el dinero. Ricardo, ¿de verdad crees que voy a ayudarte con esto? Valeria, sé razonable. Ese dinero podría cambiar nuestras vidas. Si el abuelo lo devuelve, podremos recomponer las cosas, empezar de nuevo. No, dijo Valeria con firmeza. Nunca más. Colgó el teléfono y se dio cuenta de que por fin estaba libre de ilusiones respecto a su ex marido. En la tarde del día 27 del mes siguiente, se celebró una vista judicial sobre el proceso de divorcio. Valeria acudió acompañada por el abogado de Lourdes, Ricardo por su representante, un hombre de mediana edad vestido con un traje austero. La sesión duró solo media hora. La juez, una mujer mayor de ojos cansados, leyó formalmente los documentos, hizo algunas preguntas estándar y dictaminó la disolución del matrimonio. El matrimonio entre los ciudadanos Ricardo Guevara y Valeria Nájera se considera disuelto a partir de hoy, anunció. Las partes no tienen reclamaciones mutuas. Valeria miró a Ricardo por última vez. Estaba sentado con cara de piedra, sin levantar la vista. Cuando la jueza decretó un receso, se levantó rápidamente y abandonó la sala sin mirar siquiera en su dirección. «Enhorabuena por tu puesta en libertad», dijo Lourdes, estrechando la mano de su cliente. «Ya eres una mujer libre». Valeria salió del juzgado con el documento del divorcio en la mano y una extraña sensación de vacío. 6 años de su vida habían terminado oficialmente. Ahora tenía que empezar de nuevo. Aquella noche, su abuelo la llamó. «Valerie, querida, he oído que hoy tenías un juicio». «Sí, abuelo, el divorcio ha finalizado». «Entonces es hora de pasar a la segunda parte de nuestro plan. Mañana ven a mi casa, tenemos que transferir el dinero». A la mañana siguiente, Valeria llegó a San Ángel. Don Emilio la recibió con una alegre sonrisa y la abrazó con fuerza. «Bueno, nena, ¿estás lista para ser rica?». Condujeron hasta el banco donde el abuelo había estado durante muchos años. El gerente, el señor Ernesto Correa, se encargó personalmente de la transferencia de tan cuantiosa suma. «Don Emilio, ¿está seguro de que quiere transferir toda la cantidad?», aclaró el banquero. «Quizá deberíamos dejar una parte en depósito». «No, Ernesto, transfiérelo todo. Es el dinero de mi nieta, y ella decidirá cómo utilizarlo». El trámite duró 1 hora. Había que rellenar muchos papeles, verificar la identidad y el propósito de la transferencia. Valeria se sentó en la silla frente al escritorio del gerente y no podía creer que en pocos minutos se convertiría en la dueña de $600,000. «Hecho», dijo el señor Correa, poniendo el último sello. «El dinero estará en su cuenta dentro de 1 hora, señorita Nájera». El abuelo se frotó las manos satisfecho. «Ahora, Valeria, eres verdaderamente libre. Puedes hacer lo que quieras con tu vida». Fueron a comer a un pequeño restaurante cerca del banco. Don Emilio estaba de muy buen humor y pidió una botella de buen vino. «Por tu nueva vida, cariño», dijo levantando la copa, «por no tener que depender nunca más de gente como tu exmarido». Valeria bebió un sorbo de vino y sintió que un calor desconocido se extendía por su cuerpo, no por el alcohol, sino por la conciencia de su propia libertad. «Abuelo, ¿y si Ricardo hubiera resultado ser un buen marido? ¿Y si nuestro plan no hubiera sido necesario?». Don Emilio pensó un momento. «Entonces me habría alegrado de estar equivocado, pero para ser sincero, desde el principio sospeché que ese hombre no estaba sinceramente interesado en ti». Después de comer, regresaron a casa de su abuelo. Valeria comprobó el saldo de su cuenta bancaria a través de la aplicación del móvil. La pantalla mostraba la suma de $600,000. Las cifras parecían irreales. «¿Qué harás primero?», preguntó el abuelo. «Comprar un piso. Quiero tener por fin mi propia casa». «Buena decisión». «¿Y después?». Valeria se lo pensó. Tenía tantos planes,
tantos sueños que antes le parecían inalcanzables. Tal vez abra una escuela de música, o ir a estudiar a Europa, o tal vez vivir una vida tranquila, sin pensar en el dinero. Tienes tiempo para pensarlo. Lo principal es no precipitarse con grandes gastos. Valeria pasó los días siguientes buscando un lugar donde vivir. Amelia la ayudó a mirar anuncios, ir a visitas, consultar con agentes inmobiliarios. Todo cambió con el dinero. En lugar de estrechos estudios en las afueras, a Valeria le ofrecieron amplios pisos en barrios prestigiosos. Podía permitirse lo que antes solo había soñado. Tras una semana de búsqueda, encontró el piso perfecto de un dormitorio en el barrio de la Condesa, no lejos del Parque México. Grandes ventanales, techos altos, suelos de parqué, cocina amueblada. Las ventanas daban a las copas verdes de los árboles. Vale $180,000, dice la agente inmobiliaria, una mujer joven y enérgica llamada Patricia. Pero el propietario está dispuesto a regatear. Valeria recorrió las habitaciones, imaginando cómo viviría aquí. Un amplio salón con un piano de cola, un dormitorio con una cama grande y un vestidor, una cocina donde podría cocinar para sus amigos. «Me lo quedo», dijo, «por $170,000». El trato se cerró en una semana. Por primera vez en su vida, Valeria era propietaria. La sensación fue increíble. Era su casa, que nadie podía arrebatarle. Después de comprar el piso, Valeria decidió mejorar también su transporte. Durante los años que vivió con Ricardo, había viajado en un viejo autobús o en taxi. Su marido pensaba que su mujer no necesitaba coche. Amelia la acompañó al concesionario. Valeria estuvo mucho rato eligiendo entre una práctica berlina y un elegante crossover, pero al final se decidió por un precioso coche plateado de la marca alemana. «Es una compra seria», advirtió el vendedor. $55,000. «Entiendo», respondió Valeria con calma. Cuando se redactaron los documentos y se sentó al volante de su propio coche, Valeria sintió una alegría que no había sentido en muchos años. No era solo un coche, era el símbolo de su independencia. Amelia se acomodó en el asiento del copiloto y sacudió la cabeza. «No puedo creer que hace un mes estuvieras llorando en mi sofá y ahora estés comprando pisos y coches». «Yo tampoco me lo creo», admitió Valeria. «A veces parece un sueño». Condujeron hasta el nuevo piso de Valeria. Había que comprar muebles, arreglar la casa, convertir las habitaciones vacías en una vivienda acogedora. En la tienda de muebles, Valeria volvió a sentir la inusual libertad de elegir. Podía permitirse muebles de calidad, telas bonitas, lámparas originales. No había necesidad de contar cada peso, de regatear, de elegir lo más barato. Encargó un sofá italiano para el salón, una mesa de comedor de roble, una cama con cabecero tapizado para el dormitorio. En la tienda de música buscó un piano electrónico, no el piano de cola con el que había soñado, pero sí un instrumento que pudiera tocar en casa. «Entrega en una semana», dijo el encargado. «¿Paga en efectivo o con tarjeta?» «Tarjeta», respondió Valeria sacando su tarjeta bancaria. Hace un mes, una respuesta así le habría resultado imposible. Entonces contaba cada peso y ahorraba de su sueldo para las compras más necesarias. 2 semanas después, el piso estaba completamente amueblado. Valeria invitó a Amelia y a su abuelo a una fiesta de inauguración. Don Emilio llegó con un ramo de rosas blancas y una botella de coñac añejo. «Felicidades por tu nuevo hogar, cariño», dijo mientras recorría el salón. «Muy bonito y de buen gusto». Amelia estaba asombrada por la transformación de su amiga. Valerie había florecido con el paso de las semanas, una confianza en sus movimientos, en su voz, en su mirada. «Has cambiado», le dijo. «Más fuerte», dijo. «Me he liberado», respondió Valeria. «Y eso lo cambia todo». Se sentaron en el nuevo salón, bebieron coñac y hablaron del futuro. Valeria aún tenía más de $300,000 y pensaba gastarlos sabiamente.
Quizá abra una escuela de música, pensó en voz alta, o comprar una participación en algún negocio interesante. No te precipites, le aconsejó el abuelo. Tienes tiempo para pensarlo. Valeria asintió. Por primera vez en su vida podía permitirse el lujo de tomarse su tiempo, de no tomar decisiones bajo presión. El dinero le daba lo más preciado, tiempo y libertad de elección. El sol se ponía por la ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados. Valeria miró a su abuelo y a su amiga, a su nueva casa, y se dio cuenta de que su nueva vida acababa de empezar. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. Valeria se acostumbró a su nueva vida y se sintió realmente libre. Trabajar en la orquesta le proporcionaba no solo una necesidad material, sino también un verdadero placer. Podía darse el lujo de no pensar en cada peso que ganaba y concentrarse por completo en la música. El piso de la Condesa se convirtió para ella en un verdadero hogar. Por las noches tocaba su piano electrónico, leía libros que había pospuesto durante años y recibía invitados. Amelia venía a menudo a cenar y mantenían largas conversaciones sobre el futuro, haciendo planes, soñando. Valeria también empezó a pensar en recibir clases particulares. Varios colegas de la orquesta le habían dicho que enseñar música a niños ricos puede reportar buenos ingresos, pero ahora era más un deseo de compartir conocimientos que una necesidad de ganarse la vida. Su abuelo la visitaba todos los fines de semana. Don Emilio estaba encantado con la forma en que su nieta administraba su dinero. Aprobó la compra de un piso y un coche, y le aconsejó que invirtiera la suma restante en inversiones seguras. «No te lo gastes todo de golpe, nena», le dijo. «Este dinero debe trabajar para ti y proporcionarte unos ingresos estables». Valeria siguió su consejo y colocó parte del dinero en depósitos bancarios a un alto tipo de interés. La otra parte la invirtió en la compra de bonos de empresas estatales. Ahora, además de su sueldo en la orquesta, tenía unos ingresos pasivos permanentes. Un día de octubre, el maestro González anunció a la orquesta un acontecimiento próximo. «Señores músicos», dijo después del ensayo, «el ayuntamiento organiza un gran concierto benéfico a favor de los orfanatos. El evento tendrá lugar el próximo sábado en la sala de conciertos del Hotel Presidente. Es un evento muy prestigioso. Habrá mucha gente famosa de la ciudad. Valeria está interesada. Los conciertos benéficos siempre han atraído a un público interesante. Empresarios, políticos, personalidades de la cultura. Además, el tema de la ayuda a los orfanatos le resulta muy cercano. Al fin y al cabo, oficialmente su abuelo supuestamente donó su dinero para este mismo fin. No será solo un concierto, continuó el maestro González, sino también una recepción social. Tras la actuación de la orquesta, habrá una cena para los invitados de honor y los patrocinadores del evento. Quienes deseen quedarse a la recepción deberán vestirse adecuadamente. Varios de los músicos se animaron. La oportunidad de entrar en la alta sociedad de la ciudad no se presentaba a menudo, y muchos querían aprovechar la ocasión para establecer contactos útiles. Valeria también decidió quedarse a la recepción. Antes no podía permitirse un atuendo adecuado para tal evento, pero ahora la situación había cambiado. El fin de semana fue a una de las mejores boutiques de la ciudad y eligió un elegante vestido negro de un famoso diseñador. Lo combinó con zapatos de tacón y un pequeño bolso de piel. El sábado por la mañana Valeria dedicó unas horas a prepararse. Fue a la peluquería, se hizo la manicura y compró cosméticos caros. Cuando se miró en el espejo antes de salir, vio a una persona completamente distinta, una mujer segura de sí misma, elegante, capaz de presentarse en cualquier sociedad. La sala de conciertos del Hotel Presidente estaba decorada con flores y llena de gente con trajes caros. Valeria llegó en su propio coche, plateado y perfectamente integrado en la hilera de coches caros del aparcamiento del hotel. El concierto transcurrió espléndidamente. La orquesta interpretó un programa de obras de Mozart, Vivaldi
y compositores mexicanos contemporáneos. El público recibió la música con entusiasmo y aplaudió largamente después de cada número. Tras la actuación, Valeria se puso el vestido de noche y se dirigió al salón de banquetes. Ya se habían reunido allí unas 200 personas, el color de la sociedad mexicana. Reconoció algunas caras por las fotografías de periódicos y revistas. Valeria tomó una copa de champán y paseó tranquilamente por el salón, escuchando conversaciones, observando a la gente. Muchos de los invitados le eran desconocidos, pero le gustó el ambiente del evento. Se respiraba cultura, opulencia, sofisticación. Estaba en una de las mesas altas, mirando los cuadros de las paredes, cuando oyó una voz familiar a su espalda. «No puede ser, ¿Valeria?». Se giró y vio a Ricardo. Su ex marido tenía mejor aspecto que en su último encuentro en el juzgado. Traje nuevo, reloj caro, postura segura. A su lado había una mujer joven, rubia, de unos 25 años, con un vestido rojo brillante y enormes joyas de oro. «Hola, Ricardo», respondió Valeria con calma. Su ex marido se sorprendió al verla. Su mirada se deslizó por su elegante atuendo, sus caros zapatos, su exquisito peinado. «Estás estupenda», murmuró. «No esperaba verte aquí». «¿Y por qué no?». Valeria sonrió. «Hoy estaba trabajando en la orquesta y ahora he decidido quedarme a la recepción». Ricardo presentó a su acompañante. «Esta es Leticia Moreno. Leticia, te presento a Valeria, mi ex mujer». La rubia observó a Valeria con mirada apreciativa. En sus ojos se leía curiosidad mezclada con cierta cautela. «Encantada de conocerte», dijo Leticia con voz un poco tensa. Valeria asintió cortésmente. Se dio cuenta de que la chica intentaba mostrar su cercanía a Ricardo. Le tocaba la mano constantemente, se apretaba contra él, le miraba con ojos cariñosos. «Ricardo me habló de ti», continuó Leticia. «Me dijo que eras músico». «Sí, toco el violín en la Orquesta Sinfónica de la ciudad», contestó Valeria. «¿Y tú a qué te dedicas?». «Soy modelo. Trabajo con varias agencias, hago fotos para publicidad». Ricardo sonrió orgulloso, evidentemente contento de que su nueva amiga llamara la atención. «¿Y cómo van las cosas con el restaurante?», preguntó Valeria a su exmarido. El rostro de Ricardo se ensombreció ligeramente. «Normal. Estamos trabajando, evolucionando lentamente. Cierto, no tan rápido como nos gustaría». Valeria asintió comprensiva. Sabía que sin inversión el restaurante de Ricardo seguiría siendo un pequeño local en las afueras, que apenas llegaría a fin de mes. «¿Y tú?», preguntó Ricardo mirando de nuevo su atuendo. «Veo que las cosas van bien». «Sí, no me puedo quejar», respondió Valeria con calma. «La vida va mejor». Leticia, al parecer, notó la tensión en la conversación y decidió llevarse a Ricardo. «Ricky, querido, vamos a la mesa del buffet. Quiero probar esos pasteles». Pero Ricardo no tenía prisa por irse. Valeria vio que intentaba comprender de dónde sacaba su ex mujer el dinero para ropa y joyas caras. «Valeria, ¿y a qué has venido hoy?», preguntó como entrecortado. «En mi coche», respondió ella. «He aparcado allí, en la entrada principal». «¿En tu coche?», se sorprendió Ricardo. «¿Te has comprado un coche?». «Por supuesto. Un BMW plateado, un modelo muy cómodo». Ricardo y Leticia se miraron. Estaba claro que la rubia no esperaba oír que la ex mujer de su amante conducía un coche caro. «Pero la orquesta no paga tanto», dijo Ricardo con cautela. Valeria sonrió y bebió un sorbo de champán. «Sí, el sueldo en la orquesta es muy pequeño, pero tengo otras fuentes de ingresos». «¿Qué fuentes?». Ricardo no podía soportarlo. Valeria hizo una pausa, saboreando el momento. Llevaba mucho tiempo esperando este encuentro, ensayando mentalmente la conversación. Ahora había llegado el momento de asestar el golpe decisivo. «La herencia del abuelo», dijo con calma. Ricardo se quedó helado con un vaso en la mano. «¿Qué herencia?». «Dio todo el dinero al orfanato». Eso dijo públicamente.
En realidad, era distinto. Valeria sacó del bolso las llaves del coche con un llavero de una marca cara y las puso descuidadamente sobre la mesa. Verás, Ricardo, la cancelación del abuelo fue una actuación. Él y yo lo habíamos planeado todo de antemano. El rostro de su ex marido palideció poco a poco. ¿De qué estás hablando? Digo que el abuelo aceptó representar la escena del rechazo para poner a prueba tus verdaderas intenciones, y tú pasaste esa prueba brillantemente. Valeria se volvió hacia Leticia. Tu Ricky me echó de casa la misma noche que supo que no habría dinero. Me llamó inútil. Dijo que solo se había casado conmigo por la herencia. Leticia miró a Ricardo con incredulidad. ¿Es verdad? Ricardo se quedó callado, sin saber qué contestar. Valeria continuó. Después del divorcio, mi abuelo me transfirió todo el dinero, $600,000. Me compré un piso en Condesa, un coche, hice inversiones. Ahora tengo todo lo que necesito para una vida tranquila. ¿600,000? Susurró Ricardo. Así es. El mismo dinero que ya gastaste mentalmente en tu restaurante. ¿Recuerdas cómo hiciste las listas de equipamiento? ¿Cómo llamaste a los proveedores? ¿Cómo discutiste los planes de expansión con tu madre? Ricardo se desplomó en la silla. Su rostro adquirió un tono terroso. Me engañaste a propósito. Yo no te engañé, te engañaste tú, replicó Valeria con calma. Solo te he dado la oportunidad de mostrar tu verdadera cara. Leticia escuchaba atentamente la conversación. En sus ojos apareció una expresión que no presagiaba nada bueno para Ricardo. ¿De verdad te casaste con ella por dinero? Preguntó. Leticia, no es tan sencillo, empezó Ricardo. Es así de sencillo, le interrumpió Valeria. Tu querido Ricky me dijo a la cara que la única esperanza de nuestro matrimonio era la herencia de mi abuelo. Literal. Se volvió hacia Leticia. Te aconsejo que tengas cuidado. Este hombre puede fingir amor con tal de tener un interés económico. Leticia se apartó de Ricardo. ¡Qué asco!, dijo. Creía que eras un hombre honrado. Leticia, deja que te explique. No hay nada que explicar. Está todo tan claro. La rubia se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida del salón. Ricardo quiso seguirla, pero Valeria se lo impidió. Ricardo, espera. Aún no he terminado. Se volvió hacia ella con desesperación en los ojos. ¿Y ahora qué? Quiero darte las gracias. Si no fuera por tu avaricia, nunca habría sabido lo que realmente represento para ti. Ahora soy libre y feliz. Valeria levantó su copa. Por la verdad, que es liberadora. Bebió el champán hasta el fondo y dejó la copa sobre la mesa. Y ahora adiós, Ricardo. Deseo que encuentres una mujer que te ame no por dinero, sino por nada, aunque me temo que para eso tendrás que cambiar mucho. Valeria cogió su bolso y se dirigió a la salida. A sus espaldas oyó que Ricardo gritaba el nombre de Leticia, tratando de alcanzarla. A la salida del hotel, Valeria se detuvo y se dio la vuelta. A través de las puertas de cristal pudo ver a Ricardo de pie, solo, en medio de la sala de banquetes, mirando confuso a su alrededor. Leticia se había ido, y él no sabía qué hacer. Valeria se dirigió a su coche y se puso al volante. En el espejo retrovisor pudo ver las ventanas iluminadas del hotel, las siluetas de la gente que continuaba la fiesta. Algunos reían, otros bailaban, otros mantenían conversaciones de negocios. La vida continuaba. Arrancó el motor y salió lentamente del aparcamiento. De camino a casa, Valeria pensó en el hecho de que aquella noche había puesto fin a su vida pasada. Ricardo se había enterado de la verdad y había recibido su merecido. Se había hecho justicia. En casa, Valeria se quitó el vestido de noche, se duchó y se preparó un té. Sentada en su acogedor salón, sintió una profunda satisfacción. El plan que ella y su abuelo habían ideado meses atrás había funcionado a la perfección. Mañana se lo contaría todo a Amelia y a su abuelo. Les alegraría saber que su estrategia había dado frutos, pero ahora mismo
Valeria solo disfrutaba de la tranquilidad de su hogar y de la constatación de que su nueva vida por fin había comenzado. Al otro lado de la ventana brillaban las luces de la ciudad, donde millones de personas convivían con sus destinos, sueños y decepciones. Pero Valeria ya no formaba parte de los planes y ambiciones de los demás. Ahora decidía por sí misma cómo vivir y qué hacer con cada día de su vida.